Hola a todos, ¿cómo están? Estoy subiendo un videíto casi encima del otro. Pensaba hacerlo más adelante, pero lo que pasa es que ocurrieron un montón de cositas hoy y me pareció que si no las planteaba ahora después se me iban a perder. Y dije, bueno, armamos otro videíto hablando sobre estos temas. Vieron que ayer hablaba de la pandemia y de cómo la pandemia nos afectaba a nosotros los uruguayos. Cuando analicé el tema no quise centrarme mucho en las consecuencias o en la sintomatología, como yo lo mencionaba ayer, sino que más bien me centré en tratar de encontrar una causa. Bueno, yo la encontré, yo les decía que cada uno va a encontrar la suya. Para mí la causa que planteé ayer, si después cualquier cosa repasan el videíto, es la ausencia del miedo, el miedo particularmente. Yo decía que el miedo no es una emoción ni negativa ni positiva, sino que es una emoción básica y primitiva que tenemos los seres humanos y que ha sido útil para mantenernos a salvo, para preservarnos como especie. La invitación justamente era utilizar ese miedo a favor para seguir haciendo lo mismo, para cuidarnos y no enfermarnos y no enfermar a otras personas. Yo les decía que el miedo se transforma en algo negativo cuando se torna en algo disfuncional, ¿sí? Cuando el miedo nos paraliza, cuando no nos permite avanzar. Ese miedo sí me parece que es el que tenemos que tratar de erradicar de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con la recomendación de Cristo, me parece a mí, ¿no? Muy humildemente, la recomendación que Cristo le hace a Pedro, en esa lectura que compartí en la reflexión anterior, en Mateo 14:31, cuando Pedro se hunde en el mar, luego de haber caminado sobre las aguas, Jesús lo rescata y le dice, ¿por qué dudaste? Bueno, y eso es un poco la invitación. Sí, utilizar el miedo a favor, pero caminar firmes y tratar de erradicar ese miedo disfuncional haciendo esto, tratando de no dudar, confiar en nuestras capacidades y en la capacidad, en la providencia divina, confiar en Dios particularmente. Y bueno, y seguir caminando firme sabiendo que Dios no nos va a desamparar. Como decía San Pablo, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Y esto tampoco era excluyente de lo que planteaba el profeta Isaías, que nos recomendaba no tener miedo. Bueno, un poco eso era lo que yo planteaba el día de ayer. Y seguí reflexionando y empecé a pensar un poco más en lo que son las consecuencias, esa sintomatología que yo dije que me molestaba tanto y que veía en nosotros los uruguayos. Al analizar un poco eso, notaba como que había una carencia del valor solidaridad, que de alguna forma también carencia en la empatía que podemos tener nosotros y demás. Pero analizando más a fondo, logré comprender que en realidad los uruguayos tenemos muchas actitudes de solidaridad. Hace poco, por ejemplo, hicimos toda una campaña a favor de la Teletón, donde no solamente se superó el límite que tenían o la meta, sino que además logramos pasar la meta, superarla y bueno, y ayudar a todos estos niños y estas familias que realmente necesitan apoyo para seguir funcionando y en momentos críticos además. Se ve, y se vio mucho también en esta pandemia, o sea, como que el valor solidaridad en muchos casos salió a flote, resurgió. Por ejemplo, recuerdo que cuando los abuelos no podían salir a hacer sus compras, se organizó toda una movida de jóvenes, muchos católicos también y otros no, que se organizaron aportando su celular y su barrio para que los llamaran y ellos hacían las compras y se las llevaban a los domicilios de estas personas. Por otro lado también las ollas populares ni que hablar, ¿no? Después por otro lado muchas costureras que sabían coser muy bien y empezaron a crear tapabocas y los empezaron a donar gratuitamente, no solamente para los centros de salud, sino para otros lados.
sin recibir un peso, en un momento totalmente crítico. Eso vaya si es solidario, ¿no? Por ejemplo, la ovación nuestra todos los días a las 9 de la noche, de ponernos a aplaudir en reconocimiento de todo el personal de salud que estaba trabajando sin descanso muchas veces, para justamente cuidarnos a nosotros, todo eso son síntomas de solidaridad. Por supuesto que el tema está en la intención con la que lo hacemos, porque sabemos que en muchos casos la solidaridad se puede tornar en un mero asistencialismo. Yo creo que el foco, justamente volviendo a la recomendación de la lectura esta que compartíamos, donde Pedro camina sobre las aguas imitando a Cristo, me parece que podemos emparentar esta cuestión. La recomendación que era, bueno, no dudes, le decía Jesús, pero tenemos que poner el foco en esto. Pedro, mientras estuvo mirando a Cristo, no le erró, caminó sobre las aguas. Cuando dejó de mirar a Cristo fue que se hundió. Y un poco es eso. Si nosotros tenemos puesta la mirada en Cristo reflejado en los ojos del prójimo, del otro, en las necesidades del otro, no le vamos a errar nunca. Nunca se va a transformar en un asistencialismo. Va a ser solidaridad pura. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo voy a sacar el foco de mí. Lo importante no voy a ser yo, lo importante va a ser el otro, las necesidades del otro. Y no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Porque a veces el aporte no es solamente un plato de comida. Quizás a veces va mucho más allá. Quizás hay una necesidad profunda de amor. Hay una necesidad profunda de escucha, de interés. Muchas veces nosotros estamos atendiendo al otro, pero no por escucharlo. Muchas veces estamos esperando que él termine para nosotros poder hablar. Entonces, el foco es importante. ¿Dónde nosotros estamos poniendo la mirada? Y cuando nosotros le damos la asistencia económica o le damos un plato de comida al otro, estamos tratando de preservarlo o de devolverle un poco la dignidad que tiene. Porque a veces nos conformamos solamente con eso, pero no entendemos que una persona no puede estar 25 años comiendo en un comedor. Hay algo que está mal, algo que estamos haciendo mal, no lo estamos ayudando profundamente y a largo plazo. Entonces hay ciertas cosas que solo las vemos cuando el foco está en el otro y no en nosotros. La lectura de hoy nos invita a reflexionar acerca de nuestros talentos, de los dones que nos han sido regalados por el Señor. Hoy la propuesta es la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14, 29. Y eso también me hizo pensar. Jesús en esta historia nos cuenta que la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a sus empleados. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Y acá podemos decir, wow, qué mal que distribuyó los bienes, a uno le da más que a otros. Y bueno, a mí me gusta siempre cuando reflexiono esta parábola centrarme en el ejemplo de 2 niños que necesitan agua y los 2 le dan un vaso de agua a otra persona para que se lo llene. La persona se lo llena al tope a los 2, pero uno tiene un vaso más chico, el otro un vaso más grande. Entonces, no es que se le haya dado distinto a cada uno se le dio en función de sus capacidades. Por eso es importante mantener nuestro vaso vacío, porque Dios permanentemente, todos los días de nuestra vida está derramando gracias, bendiciones, talentos y capacidades. Si nosotros hubiésemos recibido todas las capacidades que Dios nos está dando permanentemente, ¿a ustedes les parece que ya no hubiésemos logrado la santidad? O quizás no hubiésemos resuelto mucho mejor algunos inconvenientes que hemos tenido, porque las herramientas las tenemos. Lo que pasa es que muchas veces ahí está el problema, en la capacidad de nuestro vaso. Quizás nuestro vaso no está vacío. Y no está vacío, ¿por qué? Porque quizás estamos ocupados llevando nuestras cargas, atendiendo. ¿Dónde tenemos centrada la mirada?
¿En Cristo o en nosotros? ¿En el otro o en nosotros? A veces incluso no nos conviene deshacernos de esas cargas, porque nos sentimos cómodos con ellas, porque deshacernos de nuestras cargas implica estar atentos y dispuestos a lo que Dios nos pida. Y a veces es más cómodo centrarnos en eso, quejarnos todo el día, que nos duelen, que no sé qué, y bueno, de esa forma también recibimos, siempre estamos en la posición de recibir y nunca en la posición del que da. Entonces, nuestra atención tiene que ir siempre en Dios, y en Dios reflejado en el prójimo, ¿no? Me parece que es importante reflexionar sobre todas estas cosas, soltar todas esas cosas que tenemos y vaciar el vaso para llenarnos de esas cosas. Y hoy particularmente también uno de ustedes me mandó un mensajito temprano compartiendo conmigo los logros de un nieto. Y yo pensaba eso también. Muchas veces pensamos, y no, porque en realidad yo no estoy viendo qué talentos tengo para aportar, porque todos como que hablamos de que tienen que ser grandes obras, o que sea yo que sé, capaz que yo no canto bien, o capaz que yo no hablo bien, o capaz que no sé. A ver, a todos Dios nos dio capacidades, y si no la ves, la mejor forma de servir al necesitado, la mejor forma de dar gracias a Dios, de extender el reino de Dios, ¿sí? O como quiera llamarle, es ser la mejor versión que podés ser de vos mismo. Y esto lo digo porque justamente esta persona que compartió eso conmigo, no saben lo feliz que me hizo, porque me estaba dando aquello, ¿sí? Estaba compartiendo conmigo aquello que es su mayor tesoro, los logros de su nieto. Entonces, quizás el otro no esté esperando de vos grandes cosas, sino más bien, quizás el otro está esperando que vos lo escuches, que vos estés ahí, que vos le muestres interés. Quizás sea ese tu don, y no más que otro. Es cierto, uno tiene que ir más a fondo y descubrir, y algunos talentos no son innatos, algunos talentos se adquieren. Hay cosas que surgen y uno nunca supo que tenía esos dones, pero se van poniendo ahí. Y si nosotros queremos servir, Dios nos va a poner lo que nos falta para poder servirlo verdaderamente y que sea útil a los intereses de Dios y del prójimo. Entonces, primero confiar, no dudes, mandate, pero mandate en función de las necesidades del otro, no en función de lo que vos estás dispuesto a dar o sobre lo que vos tenés para dar. No, en función de lo que el otro necesita. Y ahí se va a ir encontrando el rumbo. Ahí vas a ir viendo para qué sos bueno. Me parece que por acá lo dejo, no quería dejarlo sin decir. Y bueno, hasta la próxima reflexión que no sé cuándo va a ser. Dios los bendiga.